¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Y volvemos con los capítulos. Y esta vez nos vamos a adentrar en el capítulo 3 de Génesis, que es como de los más importantes de todo Génesis, porque habla acerca de la caída del hombre. Y yo quiero que presten súper atención y voy a intentar explicarlo de la mejor forma, porque en este versículo está incluso los engaños y sofismas, o sea, las teorías erróneas que Satanás intenta vender al ser humano, incluso actualmente. Entonces, vamos a empezar con el versículo 3. Oigan esto, habíamos quedado en que Dios había creado un árbol y ese árbol tenía la fruta del bien y el mal. Y les dijo, en pocas palabras, este árbol es mío, no lo toquen. Si ustedes lo tocan, se van a morir. No es que yo los voy a matar, es que se van a morir a causa de haberlo comido. Entonces no lo coman, coman de todos los demás, pero de este no, era una prueba de fe. Sí, porque ellos no sabían si se iban a morir o no. Ellos tenían que confiar en Dios, en lo que Él les dijo. Y tenían suficientes pruebas como para saber que Dios era el tipo bueno de la historia. Los ángeles se lo habían dicho, Él los había tratado con todo amor, les había traído de todo. Él había traído incluso a Eva. O sea, no había nada por qué dudar. Pero al mismo tiempo tenían que tener cierta fe. ¿Por qué? Adán no había visto a Dios crear los animales. Adán no había visto a Dios crear nada. Incluso cuando creó a Eva, lo mandó a dormir. Entonces, realmente Dios los había creado. Era fe. Él tenía que creer en la palabra de los ángeles que le decían, sí, yo estuve ahí. Fue loquísimo. Vea, la agarró, le sacó una costilla. Y luego de la costilla, todo se empezó a formar y nació Eva. Viera qué loco. O sea, él tenía que creer eso. Pero vamos a esta parte 3. ¿Y por qué lo digo? Porque hasta cierto punto nosotros estamos en la misma circunstancia. También estamos en una prueba de fe. No podemos comprobar que Dios existe, no podemos comprobar nada de eso. Tenemos que creer por fe. Entonces, dice, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Ok, nos empieza hablando de la serpiente. Sabemos que aquí es la serpiente, pero no es la serpiente. Es Satanás poseyendo a la serpiente. Y de inmediato ustedes se ponen a preguntar, o sea, ¿por qué Dios permitió que Satanás poseyera a la serpiente? Bueno, es que en ese árbol, en todo ese árbol, el dueño, el que mandaba, el que podía elegir qué pasaba y qué no pasaba, era Satanás. Y Satanás había decidido tomar una serpiente que andaba por ese árbol por dos razones. Una, porque era la más astuta, la más inteligente. Pero oye, eso no importaba mucho porque al fin y al cabo era Satanás la que la estaba poseyendo. Entonces, si era tonto o era listo, no importaba, era Satanás. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Por qué elegir a la serpiente? Bueno, lo más probable, no se los puedo garantizar, pero lo más probable es que la serpiente en ese momento fuera un animal muy bonito. O sea, imagínense, no sé, una serpiente ahí con sus patitas o con sus alas, no sé, en la antigüedad todas las serpientes se representaban con alas, entonces, con los colores así todos brillantes y bonitos, capaz era el animal más bonito que Dios había creado. Y tendría sentido, porque Satanás era el ángel más alto y más bello que Dios había creado. Entonces tendría sentido que agarrara al animal más bello y más grande que existía. Entonces, evidentemente existía alguna fascinación por parte de Adán y Eva acerca de ese animal. Ya habiendo hecho eso, quiero que ustedes pongan atención que Satanás agarra algo que les llama la atención a Adán y a Eva, algo que les gusta, que les parece bonito y que en sí no es malo, pero lo utiliza para algo malo. Y es el mismo procedimiento que utiliza actualmente. Ustedes vean cualquier película, tienen cosas muy bonitas que le atrae al ser humano, por alguna muy extraña razón nos gusta esa clase de cosas, pero aun cuando fuera cosas relativamente buenas, como el amor, como no sé, estar con amigos o divertirse, etcétera, etcétera, los utiliza para algo malo. Entonces, dice, Dios había dicho, sí, habíamos quedado en el capítulo 3, más todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual, o sea, la serpiente, dijo a la mujer, suave, para un toque, ¿por qué la serpiente puede hablar con la mujer? O sea, no estamos aquí tocando el punto de por qué la serpiente habla. Estamos hablando de por qué es que pudo hablar con Eva. O sea, Eva tenía que estar cerca del árbol para poder hablar con la serpiente, porque Satanás no podía extenderse más allá de ese árbol. O sea, ese era su árbol, de ahí no podía salir. Entonces significa que Eva andaba cerca de ese árbol, sea porque se distrajo, sea porque le llamó la atención, sea por curiosidad. El ser humano siempre cae por culpa de eso, por su curiosidad. Dios nos hizo curiosos, pero tendemos a agarrar eso y convertirlo en algo malo. Pero ella se había acercado a ese árbol. O sea, ella fue la que lo buscó. Satanás simplemente estaba ahí esperando. Primer error. Nadie te llama a que vayas. Nadie te dijo, ve.
Entonces, ustedes me dicen, uy, es que qué bonito ir a un concierto de metal. O sea, nadie te dijo que fueras. Uy, es que siempre he tenido curiosidad de ver cómo es que se juega la Ouija. Pero no voy a participar, ¿verdad? Solamente voy a ver. O sea, no es malo. O sea, ya simplemente con el hecho de acercarse, significa que la serpiente te puede hablar. Y ahí empieza todo. Y dice, la serpiente. Oigan qué curioso, la serpiente le hace una pregunta. ¿Por qué? Porque al hacerle una pregunta lo que está provocando es que converse. Eso es lo que la serpiente quería, sacarle conversación. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Oigan y pongan atención. Dios no había dicho eso. Dios había dicho todo lo contrario. Dios había dicho que comieran de todos los árboles, excepto de ese. Entonces, le saca conversación, es un manipulador perfecto, le saca conversación porque sabe que si conversan la va a terminar engañando. Y adicional, le saca conversación de una manera en la que está haciendo que ella le desniegue, según ella, defendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer. Si Satanás dice, Dios les dijo que no comieran de ninguno, ella va a defender a Dios y va a decir, no, 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 él nos dijo que comiéramos de todos, pero de este no. O sea, la está manipulando. Ya simple, el hecho de la primera palabra que dice la serpiente es para manipular. Por eso es que es mejor no acercarse. O sea, ¿a dónde voy con esto? Existen, no sé, templos budistas, existen hinduistas, existen de otras religiones, existen de cosas medias locas, hasta el satanismo. Existen libros que hablan acerca de filosofías y demás. Pero todo eso fue guiado por la mano de Satanás. Entonces, ¿usted por qué tiene que estar leyendo o viendo eso? ¿Por qué? ¿Para qué? Y eso se presta para que usted termine siendo engañado, porque Satanás lo único que le hace falta es una única frase. Con una sola frase ya le sacó conversación a Eva. ¿Por qué? Porque hace todo un plan, hace todo una maniobra, desde elegir al animal más bonito que le llama la atención hasta hacer una pregunta tan engañosa como esta. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, a ver, suave. En primera, si los animales no hablaban en el Edén, o sea, en ninguna parte dice eso. Así que una serpiente que habla es algo muy raro. Dios les había advertido que había un ángel caído por ahí que intentaba engañarlos. Y esa serpiente que habla está exactamente en el árbol que Dios dijo, no lo coman porque se mueren. Y extrañamente Eva se pone a hablar. ¿Por qué? Por curiosa, por metida. Pero vean qué curioso, ella estaba sola. Ella no andaba con Adán, ¿verdad? No, ella andaba por ahí sola. Se apartó de Adán. Y yo sé a dónde ustedes me van a llevar. Yo sé, ustedes van a decir, entonces si hubieran dado con Adán no peca. Pues no. Si hubieran dado con Adán, Adán se la habría llevado. Así de simple. Y de la misma forma, en otras circunstancias, si Adán hubiese intentado caer, Eva se lo hubiera llevado, y lo hubiera rescatado, lo hubiera salvado. ¿Por qué? Porque eran ayuda idónea, estaban para apadrinarse. En lo que uno fuera débil, el otro era fuerte. Así es como funcionaba. Entonces, primer error, se apartaron de esa ayuda idónea. Y en ese sentido funciona también si te apartas de Dios. Entonces, sigo diciendo. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ok, ella entendía que si comía de eso, ese árbol iba a provocar que se muriera. O sea, no era Dios, era el árbol lo que iba a provocar que se muriera. Pero lo interesante es que vean que le dice, ni le tocaréis. Dios no dijo eso, Dios no dijo que no lo tocaran. O sea, esas reglas se las habían puesto ellos mismos. ¿Por qué? Porque habían dicho, si esa cosa nos mata, mejor ni nos acercamos, ni lo tocamos. Pero esas eran unas reglas de ellos. No era la regla que había puesto Dios. Y eso es lo mismo lo que le pasa al ser humano cuando se pone reglas, como lo hacían los fariseos y decían, es que no se puede caminar tanto durante el sábado. O sea, no, esas no fueron las reglas que Dios puso. Las reglas que Dios puso las puso Dios. Las otras los ponen los seres humanos. ¿Y cuál es el problema? Cuando rompemos las reglas del ser humano y vemos que no nos pasa nada malo, entonces creemos que, como todo era un conjunto, también podemos romper las otras. Pero es que esas las inventamos nosotros, no Dios. Entonces, sigamos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, aquí viene el engaño más grande que la humanidad jamás haya visto. Y lo sigue usando hasta la fecha. No moriréis. Primera cosa que le vende Satanás. Le dice que no se van a morir. De hecho, que no se pueden morir. O sea, ustedes no pueden morir. O sea, eso es mentira. No se van a morir. Y hasta la fecha lo sigue vendiendo.
Vayan, busquen todas las religiones, todas hablan acerca de que usted se muere y su alma va al cielo. Pero ya vimos que el alma no funciona así, eso no es el alma. El alma no se va a ningún lado. Si usted se muere, ya se murió, punto, se acabó, la máquina se apagó. Dice, sino que sabe Dios, segundo engaño, Satanás les vende la idea de que Dios tiene un conocimiento que les está ocultando. Sabe Dios, o sea, Dios sabe y ustedes no. Dios no les ha querido contar esta parte por una razón. Le abre la curiosidad a Eva y le presta a que crea que Dios es engañoso. Que el día que comáis de él, o sea, lo que Dios sabe es que hay algo relacionado con ese árbol y que en caso de que lo coman, es un secreto que Dios está guardándoles. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si ustedes lo notan, aquí en todo esto, Satanás no dijo una sola mentira. Pongan cuidado, Satanás mintió de una forma descarada diciendo la verdad. Dice, no moriréis. Ciertamente ellos comieron el fruto y no se murieron de inmediato, pero tarde o temprano se iban a morir. Pero técnicamente no está mintiendo, o sea, ellos no lo iban a comer y se iban a morir de inmediato. No está mintiendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. O sea, sí, ciertamente, ellos abrieron los ojos y vieron el error que cometieron. Y seréis como Dios. Ajaja, pero ¿en qué sentido? Sabiendo el bien y el mal. Sí, ciertamente Adán y Eva no entendían lo que era el mal. Ellos no comprendían qué era el mal. Ellos no sabían qué era matar, qué era mentir, qué era robar. No entendían nada de eso. Pero después de comer el fruto del bien y el mal, años posteriores, vieron a su hijo asesinar a su otro hijo, sintieron el dolor, vieron los árboles morir, vieron animales morir, vieron etcétera, etcétera, etcétera. Supieron lo que era el bien y el mal. Nadie lo conocía, ni los ángeles lo conocían realmente. Fue hasta ese momento que vieron a la primera criatura morir, a una ovejita que Dios mató para darle las telas a ellos, y lo vamos a ver más adelante. Pero entonces Satanás técnicamente no mintió, pero se comió partes. O sea, dijo la verdad, pero restándole partes, y eso también es engañar. Y eso lo hace hasta la fecha, pero pongan cuidado, en sí el engaño principal aquí es acerca de la inmortalidad del alma. Lo que les está diciendo es, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios, ustedes van a poder elevarse y llegar, como dice el budismo, al nirvana y convertirse en un Buda. Y entonces todo va a estar en su mano. Ustedes van a ser más de lo que son ahora, ustedes van a elevarse, ustedes van a ser superdotados, ustedes van a ser del mismo nivel que todos los ángeles y del mismo Dios y van a poder hacer grandes cosas. ¿Qué les tocó ahí? El ego. Y si hay algo que al ser humano le gusta es que les toquen el ego, que se lo inflen. Eso fue lo que Satanás hizo. Satanás les vendió una mentira, primero haciéndose ver muy atractivo, muy bonito. Segundo, llamando a la curiosidad de la persona. Tercero, metiéndole ideas y engaños acerca de que Dios era mentiroso, que Dios era engañoso y que en realidad ellos podían ser más, podían ser como Dios era. Eso es el engaño, de eso trata. Todo el engaño de Satanás de eso trata. Desde extraterrestres hasta el satanismo y la hechicería. Todo el engaño de Satanás trata acerca de ese procedimiento. Primero se muestra bonito, después llama la atención con curiosidad, después te da ideas de ser más, de lograr más, de alcanzar más, de ser lo mejor. Y a causa de eso usted termina yendo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo fue lo que llevó a Satanás a pecar. ¿Cómo le apareció? Nadie sabe, pero el orgullo fue lo que hizo. Entonces el primer pecado, el pecado con el que aparece todos los demás, es el orgullo. Y eso fue lo que le tocó, el ego. Se lo infló. Y entonces dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, cuando Satanás le dijo eso de ser como Dios, a Eva le gustó, le llamó la atención ser como Dios, le infló el ego y quiso alcanzar niveles más altos. Entonces, a causa de esa codicia, de esa avaricia, fue que cometió el pecado de haber comido del árbol. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pongan cuidado. Entonces, el procedimiento de Satanás fue el siguiente. Engañó a Eva, haciéndole desear ser más, mostrándose bonito, lindo y con ideas, con engaños que eran verdades a medias. Y después que ya tenía a Eva en sus manos, utilizó a la mujer, o a Eva en este caso, para engañar a Adán. ¿Por qué Adán comió del árbol? Pues porque Eva se lo dio.
O sea, Eva lo convenció de que también comiera del árbol. Y yo creo que ustedes pongan atención. Adán no era tonto. Adán, cuando le contó toda la historia, Eva, él tuvo que haber entendido, no manches, ese debió haber sido el ángel perverso del que Dios nos estaba hablando, mujer. O sea, ya te comiste el árbol, estás frita, o sea, te vas a morir. Entonces, probablemente Adán comió del árbol para morir junto con Eva, o sea, por amor. Pero eso también es un pecado. O sea, ¿a qué voy? Una de las razones de pecar más comunes del ser humano es por amor a las personas que quiere. Entonces, como yo amo a tal persona, hago tal cosa que yo sé que no es correcta, pero lo voy a hacer porque la amo. O porque amo a mis hijos, o a mi mamá, o a mi tío, o a mi primo. Entonces acepto esa presión, o acepto ese pecado, porque yo los amo. O si ellos se van a ir al infierno, yo me voy con ellos. Existen esas frases. O la venganza. Ellos me tocaron a mi familia, entonces ahora me voy a vengar. Pero todo eso está mal. Uno debería, literal, suena muy feo, pero porque no es parte de nosotros, a nosotros no nos gusta eso, pero uno debería de despreciar, desechar todo, y eso incluye incluso a la familia, a cambio de Dios. Él debió de haberse quedado firme para Dios y haberle dicho, cometiste un error, vamos a hablar con Dios a ver qué va a pasar, pero yo no voy a comer de ese árbol, aunque usted lo haya hecho porque yo no voy a traicionar a Dios, como lo hizo José. Que José, cuando el hijo de Jacob, cuando fue tentado con la mujer del guardia de la realeza egipcia, le dijo, ¿cómo yo voy a pecar así contra mi Dios? O sea, no es que ella no estaba bonita como para codiciarla, ni que no tuviera ganas. Es que él no quería pecar contra Dios. No estaba hablando de su señor, el guardia de Egipto. Estaba hablando de Dios, Dios. Bueno, pues en este sentido, Adán debió haber hecho lo mismo, pero no lo hizo. Entonces, no, Eva no fue la causante de que Adán pecara. Ella fue un instrumento, sí, pero el causante de que Adán pecara fue Adán. Entonces no hay que echarle la culpa a la mujer. Adán cometió su propio pecado y Eva cometió su propio pecado. Y aquí es donde viene algo interesante. Y ya con esto nos vamos, porque lo vamos a dejar hasta aquí. Cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, fue algo personal. Eva comió de ese fruto por engaño de la serpiente, o sea, fue culpa de la serpiente en sí, pero fue decisión de ella. Ella decidió pecar por su ego, por su codicia, por su avaricia, por su deseo de ser como Dios era. Adán también pecó, sea por lo mismo, porque le dio codicia y avaricia a ser como Dios, o porque no quería perder a Eva, cualquiera de las dos, se quería morir junto con Eva. Pero al fin y al cabo traicionaron ambos a Dios. Pero ¿y sus hijos? O sea, cuando nació Caín, cuando nació Abel, ellos también comieron del árbol. O sea, por haber comido del árbol Adán y Eva, ellos también comieron. No. Pero lo interesante es que las debilidades son transmitibles. Así como un padre cuando es chiquitillo y la mamá es chiquitilla, no van a tener normalmente un hijo de 3 metros. Bueno, pues de la misma forma, cuando el papá y la mamá tienen ciertos pecados, sus hijos de forma transitiva van a tener debilidad. No es que lo van a cometer, pero van a tener debilidad a esos pecados. Y ese fue el problema. Ahora ya ellos no podían transmitirle a sus hijos la resistencia y la fuerza que Dios les había dotado, ese manto de luz que los recubría. Ahora lo que le iban a transmitir eran puras debilidades. Entonces, desde el primer momento cuando nacen, ustedes ven a los bebés llorando. Llorando en un sentido de que quieren, de que ambicionan, de que son egoístas. No se preocupan. Y yo sé lo que ustedes me van a decir. Un bebé no piensa, un bebé no sabe. No, sí sabe. Un bebé cuando está llore, 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 sabe que está irritando a las personas para obtener aquello que él desea. Eso es egoísmo. Y pregúntenselo a cualquier terapeuta o psicólogo. O sea, es lo normal. Entonces ya nacemos con ese deseo por pecar. Desde el momento, desde el vientre de la madre, ya empezamos a pecar. Por eso es que ninguno ha sido santo y perfecto como para no pecar. ¿Por qué? Porque no ha resistido al pecado, a excepción de Jesús. Jesús sí lo hizo. Pero entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y después vamos a hablar acerca de este engaño de Satanás con más cuidado. Vamos a hablar de extraterrestres. ¿Qué onda con los extraterrestres y con la hechicería y con los fantasmas y con todo eso? Porque todo eso viene, nos vamos a extender un poquito por ahí, porque todo esto viene de este primer engaño, no moriréis. Esa idea de que el alma es inmortal, de que Dios no la puede destruir, de que si usted peca, pues no se va a ir ni a ningún lado, usted va a seguir existiendo. Entonces, se va tal vez al infierno, se va tal vez al cielo, pero va a seguir existiendo. Tal vez su alma reencarna en otro ser, entonces, ¿qué importa? Usted puede hacer lo que quiera. Así. Y todos esos engaños que han venido siguen este modelo del capítulo 3 que Satanás usó por primera vez. O sea, Satanás no es muy original que digamos. Él utiliza este mismo modelo, ¿por qué? Porque le funcionó y con él se quedó. Lo intentó usar con Jesús, pero no lo logró, pero es el mismo modelo que él siempre ha usado.
Se muestra bonito, luego se muestra con expresiones y con mentiras, con sofismas, con engaños, a medias, dice verdades, pero a medias. Y por último, les toca el ego, les toca el orgullo y la avaricia y el deseo de alcanzar algo codiciable y a causa de eso terminan pecando. O les toca personas alrededor que por presión hacen que usted termine pecando, como en el caso de Adán. Entonces, Diosito me los bendiga, tengan un muy bonito sábado y chao, chao.